Empezamos. Voy a ir a avisar que no se ve el PowerPoint. Bueno, solucionan esto por las dudas que tengo que pasar el PowerPoint y empezamos. Bien, como para que se vayan organizando, ahí recién Florencia mandó por el entorno virtual que el turno que quedó para la clase esa que se va a dar, que tenían que votar, es el viernes. Igual está todo en el entorno virtual, así que como para que se organicen la semana que viene. Bueno, ¿cómo viene con las lecturas? Más o menos, bien, mal, bien. Bueno, acuérdense que ya la parte nuestra, la parte de sociales ya está terminando, nos queda solamente la semana que viene, y ya pasando a la parte de epistemología, en donde ahí van a tener un poco más de precisiones sobre la fecha del examen y demás. ¿Sí? ¿Los chicos del Zoom se escucha bien? No sé si micrófono. Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces lo que vamos a hacer es empezar con Marx. Si en el Zoom ven mal, me avisan, así, bueno, cambiamos la modalidad, en vez de pizarrón usamos Board. Bien, Marx. Habrán escuchado varias veces mencionar a este autor, me imagino, por ahí un referente de lo que podemos llamar el comunismo, socialismo, y gran parte de su teoría es una crítica al sistema capitalista. ¿Sí? Si bien se lo asocia mucho más al comunismo, escribió bastante poco sobre eso, y la mayoría de su obra se centra fundamentalmente en la crítica al capitalismo, que es un poco lo que vamos a abordar hoy,
y su propuesta teórica, que sería lo que él imagina que va a ser la llegada del comunismo. Hola, Pipi, ¿cómo andás? ¿Bien, vos? No sé por qué no se proyecta. En realidad no me importa, pero si ellos me mandan el pizarrón, voy a tener que usar PowerPoint y ellos no van a ver el a lo PowerPoint. mejor hay algo que está pasando que está puesto que... Por lo general que duplique. Ahí está. Ahí está. Gracias. Gracias. Bueno, capaz que de allá tan lejos no vean nada del pizarrón. Si quieren venir como más para este lado, que les quede mejor. Bien. Entonces, lo que vamos a, por ahí, para introducir un poco la biografía de Marx y entender en qué contexto él se empieza a interesar, ¿no?, por este análisis crítico del capitalismo y de dónde surgen sus ideas, que son económicas, pero al mismo tiempo son políticas, son sociales, etcétera, etcétera. Primero lo tenemos que situar en su lugar de nacimiento, que fue Alemania, ¿sí? Gran parte de su formación académica fue en Alemania, ¿sí? En donde vamos a ver... Profe, Sí. perdón, se me cortó. ¿Podías repetir lo que estabas diciendo? Que en Alemania, dijiste Alemania y llegué. Perfecto, él nació en Alemania y se formó especialmente en este país, si bien la mayoría de su producción teórica no la hizo estando en Alemania, pero sí me importa retomar que en Alemania, ¿sí?, había un predominio de lo que podemos llamar la filosofía hegeliana, ¿sí? Hegel, lo habrán escuchado nombrar por lo menos alguna vez, es un filósofo alemán del cual Marx va a tomar algunas ideas, sobre todo desde la perspectiva de cómo entiende la transformación social. Pero también va a realizar una crítica a Hegel, que ya vamos a trabajar puntualmente sobre eso. Y esa crítica que le hace a Hegel es lo que va a hacer que Marx sea exiliado, se vaya exiliado, ¿sí? Primero estuvo un tiempo en París, y después se va a ir a Alemania, a Inglaterra, ¿sí? Inglaterra en el medio del estallido de la Revolución Industrial, ¿sí? Más o menos a mitad de la Revolución Industrial. Por ende, la mayoría de su producción teórica, él la está haciendo observando la Inglaterra industrial, ¿sí? Que no es lo mismo que en el resto de los países. Bien. Un poco para poder empezar a situarnos, vamos a tomar muy brevemente y resumidamente de qué nos hablaba Hegel, ¿sí? Primero vamos a explicar lo que pensaba Hegel, para poder entender la crítica que hace Marx y qué es lo que va a tomar y va a abandonar de Hegel en su teoría. Esto es importante porque nos va a explicar fundamentalmente cómo él entiende la transformación social, ¿sí? Cuando trabajamos Durkheim, a ver quién se acuerda. Durkheim, ¿a partir de qué explicaba la transformación social? ¿Qué tenía que cambiar para que las sociedades se transformen, ¿sí?, entren en un estado anómico? ¿De qué tipo? ¿Qué es lo que explicaba, el orden o el desorden? ¿Hacer la división del trabajo, profe? Más o menos, porque eso en realidad en la sociedad moderna. Pero ¿qué es lo que a Durkheim le está... El hecho social, ¿qué era? Eso que moldeaba nuestras acciones. Como esa moral colectiva, digamos. Bien, el orden moral, ¿sí? Acuérdense que Durkheim nos está explicando la transformación social a partir de transformaciones en el orden moral de las sociedades, ¿sí? Las normas, las costumbres, los valores, etc. Cuando esas cosas cambiaban, entonces las sociedades se transforman. A diferencia de esto, Marx tiene una mirada materialista o economicista. ¿Sí? Materialismo histórico, puntualmente.
¿Qué quiere decir esto? Que él está entendiendo que la transformación social surge de contradicciones en el mundo económico. Ya vamos a ir profundizando, esto es como en general. O sea, que con Marx nos tenemos que cambiar el chip. Ya no estamos hablando de los valores, la moralidad, sino que nos estamos trasladando transformaciones en el mundo económico. Entonces, el paso de una sociedad a otra, por ejemplo, en la sociedad antigua, a la economía feudal, de la economía feudal a la economía capitalista, de la economía capitalista al comunismo, va a estar siempre explicado por transformaciones económicas. Ya no vamos a entrar específicamente en los conceptos que usa él, pero como para empecemos a pensar cómo construye él su teoría. Volvemos a Hegel. ¿Sí? Hegel, ya les mencioné, es un filósofo alemán que imaginaba que esa transformación social de una sociedad a otra, que Marx la explica a partir de la economía, Hegel la explicaba a partir de las transformaciones en el mundo de las ideas. ¿Sí? Son las ideas, decía Hegel, lo que permite pasar de un tipo de sociedad a otro. Pero el paso de una sociedad a otra implica que esas ideas, ese pensamiento de esa sociedad, es cada vez más racional. No sé si todavía se llega. O sea, la característica fundamental del pasaje de una sociedad a otra, entonces, es que las ideas que transforman esa sociedad son cada vez más racionales, más desencantadas, ¿sí? Entonces, Hegel imaginaba, o pensaba, que la sociedad capitalista, ¿sí? O sociedad burguesa, como le decía él, era la sociedad más racional a la que iba a poder aspirar la humanidad. ¿Sí? Entonces, esta sociedad capitalista, burguesa, como le querramos llamar, era la más racional que podía existir. Entonces, si es la más racional que podía existir, él pensaba que las sociedades evolucionan, progresan, se transforman hacia una vida cada vez más racional, ¿puede imaginar que va a venir otro tipo de sociedad que no sea esa? No, porque ya por osmosis ya entendemos que si es lo más racional que va a existir, entonces es como la sociedad definitiva. Si él imaginaba que esa forma de sociedad va a ser la estable, por así decirlo. A esa idea, Marx le va a hacer fundamentalmente dos críticas, ¿sí? ¿Sí? Vamos a anotarle críticas de Marx para que se entienda la diferencia. La primera crítica que le va a hacer es precisamente la que ya antes, les mencioné antes. Que las transformaciones sociales no se explican por el mundo de las ideas, sino por la praxis, dice él. Cuando él usa la palabra praxis, sí. Perdón, no escuché, no se explican por el mundo de las ideas, sino por... La praxis. Ah, praxis, gracias. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, que lo que transforma la realidad para Marx son los individuos actuales. Es el mundo material, son las cosas tangibles, observables, no lo que está en la cabeza de las personas. ¿Hasta acá se sigue el relato? Bien. Obviamente, acá ya sabemos que para él esas prácticas van a estar condicionadas por factores económicos, porque ya dijimos que su mirada de la transformación está anclada en las transformaciones del mundo material. Por eso materialismo histórico, la historia cambia por transformaciones en el mundo material, para poder traducir. La segunda gran crítica que le va a hacer Marx a Hegel es que en esta sociedad capitalista aún tiene un elemento irracional.
¿sí? ¿Qué es el proletariado? Ya vamos a ver por qué. Entonces, estas críticas que Marx le va a hacer, resumidamente, le escribió un libro criticando la filosofía alemana, así que imagínense que no lo podemos reducir en esto, pero con muy grandes rasgos, estas críticas le van a costar a Marx el exilio, ¿sí? Alemania era un país que estaba muy anclado en el pensamiento filosófico, ¿sí? Por eso ya de antemano le dije que Hegel es filósofo. La filosofía trabaja en el mundo de las ideas. Sí, pueden ser pensamientos racionales, no negamos eso, pero no están anclados en la realidad empírica. Es decir, yo no puedo comprobar empíricamente lo que decía Hegel, ¿sí? Solamente puedo teorizar sobre eso. Esa es la diferencia entre el conocimiento filosófico y el conocimiento científico, ¿sí? También esa herencia filosófica en Marx generó incluso que a Marx se lo piense como el joven Marx y el Marx adulto. Eso tiene que ver con una evolución en su pensamiento científico, ¿sí? Los primeros escritos marxistas son bastante filosóficos todavía, y a poco lo va profundizando en un pensamiento más científico. ¿Sí? Por ahí Marx es el más difícil en el aspecto de la sociología de ubicar en términos de objeto de estudio, metodología, etcétera, etcétera, porque hay ese problema en su producción teórica. Bien, ¿alguna duda de todo esto? Bien, vamos ahora a desarrollar esta cuestión de el proletariado como el elemento... Sí. Yo tengo una duda. Sí. Digamos, ¿cómo es el método de la... Bueno, supongo que es adelantarse un poco en la materia, pero ¿cuál es el método que utilizaban estos filósofos, digamos, para llegar a las conclusiones? ¿O eran solo abstracciones en su cabeza, por así decirlo, y ellos llegaban a razonar que la sociedad se manejaba de tal o tal forma, o tenían algún dato, o cómo era? Vos me estás preguntando por la filosofía. Claro, por esto de Marx y... Es el pensamiento lógico-matemático, lo que orienta el pensamiento o la construcción de teorías en la filosofía. Sí, por ejemplo, pueden hablar de dioses, o sea que es algo que yo no puedo probar, que de hecho era bastante recurrente en la filosofía más antigua, pero de todas formas construir un conocimiento de tipo lógico. O sea, las proposiciones teóricas son lógicas entre sí, hay una coherencia. Esa es la característica de la filosofía. ¿Sí? Yo voy a desanclar esto para poder ver cuando alguien habla, si quieren prender las cámaras, así los voy viendo, mejor. Pero ¿se puede acercar un poco el pizarrón porque no se ve nada en acá? ¿Y si escribo acá en esta parte se ve mejor? Capaz en el medio sí, y un poquito más grande. Es como que la cámara es como medio raro. No sé cuánto la voy a poder mover. A ver. No, mucho más no se puede. No, pero no te preocupes. Ahí está perfecto para arriba. ¿Ahí se ve mejor? Sí, se ve mejor. Ahí se ve el pizarrón entero. Gracias. Oye. Bien. Entonces, ahora vamos a intentar explicar por qué Marx piensa que el proletariado es el elemento irracional del capitalismo. Y esto tiene que ver con, ¿se acuerdan cuando trabajamos los contractualistas, que pensamos en la idea de que ellos imaginan un estado de naturaleza? ¿Sí? Bueno, es lo mismo. Marx está imaginando cómo sería el hombre en un estado de naturaleza. ¿Sí? No es exactamente igual el pensamiento de los contractualistas, pero como para posicionarnos en que algo hipotético, ¿no? Marx imaginaba, la H es hombre, les aviso para ir abreviando, que el hombre en estado de naturaleza, vamos a empezar por una pregunta más básica. ¿Qué diferencia al hombre a un animal? La razón. Perfecto. ¿Qué tiene en común el hombre con los animales?
Supervivencia, bien. Entonces, para sobrevivir, ¿qué necesitamos? Alimento, vestirnos, descansar, procrear, o sea, hay características que compartimos con las especies animales y lo que nos diferencia es el uso de la razón, dice. ¿Sí? Marx cree que en ese estado de naturaleza, en realidad en general, el hombre usa la razón cuando trabaja. En el trabajo. El trabajo, dice él, es el lugar en el que el hombre realiza su potencial humano. ¿Sí? Es decir, es el lugar en donde el hombre va a usar la razón. Ahora vamos a explicar por qué. Si el hombre no trabaja, ¿en qué se convierte? ¿En qué se convierte el hombre? En un animal. Perfecto. No usa la razón. ¿Sí? Él cree que el lugar en donde yo uso la razón es cuando trabajo, entonces si no trabajo, o esa relación con el trabajo se desvirtúa, que es lo que pasa precisamente en el capitalismo, entonces obviamente el hombre se vuelve un animal. ¿Sí? Pierde lo que lo diferencia de las otras especies. Bien, entonces, ahora vamos a preguntarnos por qué. Entonces, acordémonos que el trabajo es donde desarrollamos el potencial humano. Es en donde dejamos de ser animales, en donde usamos la razón, en donde sentimos plenitud. Para Marx, el trabajo es un lugar en el que el hombre le gusta estar. ¿Sí? Ahora bien, esa concepción de trabajo natural, acuérdense, la vamos a comparar con lo que sucede en el capitalismo. Acá vamos a poner, no sé, estado de naturaleza, para que se entienda la diferencia. Si nosotros pensamos como, no pensemos en el capitalismo, ¿no? Descontracturemos la cabeza de esta forma de trabajar que tenemos en la actualidad, marcada por la visión del trabajo, todo lo que ya sabemos. Si nos imaginamos como un hombre más primitivo, ¿por qué imaginamos nosotros que el trabajo implica el uso de la razón? ¿Qué le puede pasar a esa persona que vive en un estado salvaje, vamos a dar cuenta, y quiere trabajar? ¿Trabajar para qué? No existe moneda, no existe una cuestión de intercambio en términos de salario. ¿Para qué voy a producir algo? Para sobrevivir. ¿Tu propia necesidad? Para vivir mejor, bien. El hombre, dice Marx, a diferencia de los animales, tiene la característica de que puede transformar la realidad en la que vive. Por ejemplo, no sé, yo comía en el piso y de repente se me ocurre que una mesa y una silla que no existe todavía, o sea, no sabemos lo que es, algo que no existe, me pueden mejorar la condición en la que yo como, entonces se me ocurre hacer una mesa o una silla, lo que sea. ¿Sí? Entonces, el hombre tiene la característica de poder transformar la realidad del ambiente, la circunstancia en la que vive, para mejorar la situación en la que vive su día a día. Entonces, vamos a dar cuenta que yo percibí que tengo esa necesidad, ¿sí? De comer arriba de una mesa. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer si nunca en mi vida vi una mesa? Imaginármela. Perfecto. La primera característica del trabajo, dice Marx, es la imaginación. Yo tengo que proyectar en mi mente cómo voy a hacer esa mesa, si va a tener 4 patas, si va a tener tablas, si va a tener lo que sea que tenga, antes de ir a producirlo. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? ¿Cómo? Bien, pero bueno, hagamos de cuenta que yo me lo imaginé y, no sé, me hizo un garabato de cómo la voy a ¿Conseguir el hacer. material? Bien. La materia prima o materiales para poder producir la mesa. Entonces, por ejemplo, voy al bosque, talo un árbol y ¿qué más necesito para hacer una mesa?
de madera. Herramientas. Claro, exacto, herramientas, ¿no? Ahí es en donde se genera, cuando yo voy a buscar lo que yo necesito para producir la mesa, no solamente yo estoy transformando la naturaleza, sino que también, dice Marc, me estoy contactando con otros hombres, que por ejemplo producen las herramientas, los clavos, lo que sea, ¿sí? Me relaciono entonces con otros hombres, que me van a proveer de algo a cambio de, por ejemplo, una mesa. No sé, tantos clavos, la vieja teoría económica, tantos clavos que valen a una mesa, por ejemplo, ¿no? ¿Y lo tercero qué es? No me quedó claro bien entonces cuál es la segunda característica del trabajo. Que yo tengo que salir a buscar, a proveerme de todo lo que yo necesito para hacer, en este caso, la mesa. Entonces, por un lado, yo voy a transformar la naturaleza, porque, por ejemplo, necesito un árbol, y me voy a relacionar con otros hombres, porque necesito, por ejemplo, que me provean las herramientas. Serrucho, clavo, martillo, ¿sí? Esa es la segunda. ¿Y después qué hago? Conseguí todo. Bien, hacer el producto, ¿sí? Fabricarlo. Eso es lo que Marc llama objetivación. Cuando yo materializo el objeto, lo transformo en este caso en una mesa, estoy objetivando. ¿Qué quiere decir eso? Estoy transformando mi idea en un producto, en un producto tangible. Eso es objetivar. Que algo que yo imaginé lo transformé en algo. Ahora bien, esa mesa, damos en cuenta que yo construí. ¿Qué valor tiene? ¿Para qué lo construí? Perfecto. Esto tiene un valor de uso. Imagino que ya todos están familiarizados con la diferencia entre valor de uso y valor de cambio, así que me parece que es necesario, importante entender que el trabajo, en esta concepción natural para Marx, implica que esa cosa que yo produzco, la produzco porque la necesito usar. ¿Sí? Tiene un uso que yo ya imaginé y que lo transformé en un producto final y directamente lo uso. ¿Sí? Ahora bien, si nos venimos al sistema capitalista, el proletariado, ¿imagina lo que produce? No, porque es algo que está como impuesto. ¿Cómo? Va, yo creo que no, porque es algo que está como impuesto lo que tienen que hacer. No lo piensan ellos. Perfecto. Alguien le dice lo que tiene que hacer. Y acá vamos a incluir el concepto de alienación. Concepto clave en la obra marxista. Profe, pero si ellos plantearon, si crearon el pensamiento de, o sea, yo te creo esta necesidad de trabajar, pensaron, digamos, hay un objetivo, un objeto, por así decirlo. No te entiendo la pregunta, por la intervención. Como que usted dice que el proletariado no creó los productos, pero crearon el trabajo, que al fin y al cabo crearon la idea más grande, que para, o sea, son la necesidad que tienen. Bien, pero el proletariado, no, digamos, él no está pensando en un sistema de clase, no cree que el proletariado inventó el trabajo, sino que es una característica humana general. ¿Sí? La pregunta es cómo se ordena o se reorganiza este trabajo en el capitalismo. ¿Sí? No sé si ahí estoy... Se me cortó al principio, no pude escuchar. No, que el trabajo no es una condición que tiene el proletariado nada más para Marx, es una condición del humano, del hombre. Claro. Bien, entonces, dame un segundito que... Bien. Acá incluimos, decíamos, el concepto de alienación. La alienación es un concepto que está tomado de la psiquiatría,
¿sí? Normalmente, como para que lo imaginemos, nos apunta una persona que está fuera de sí. ¿Sí? Este es el concepto general, ¿no? Cuando decimos que alguien está fuera de sí, suponemos la idea, si lo trasladamos al pensamiento marxista, de que el hombre está fuera, ¿sí? O se le niega su esencia, su potencial humano, que es el uso de la razón, ¿sí? En el capitalismo, puntualmente. Entonces, a partir de esa idea general, hay distintos tipos de alienación, ¿sí? Que los podemos ir vinculando a estas distintas características que tiene el trabajo. La primera es la alienación de la actividad productiva. Es la idea de que al hombre se le niega, para ir traduciendo, ¿no? Está alienado de la actividad productiva, es decir, al hombre se le niega el uso de la imaginación. Si yo no puedo imaginar, ¿estoy usando la razón? No. ¿Sí? Entonces, en el capitalismo, esto no existe. Se le niega al trabajador. El hombre en el capitalismo va por sus propios medios a buscar en la naturaleza lo que necesita y a proveerse de las herramientas con las que va a trabajar. No. Entonces, el hombre está alienado de la naturaleza y está alienado de los otros hombres. ¿Por qué? ¿Por qué está alienado? Profe, perdón, no llego a leer en el punto 1 de capitalismo, alienación de... De la actividad productiva. Gracias. Alienación de la naturaleza, alienación de los otros hombres. ¿Por qué yo no me estoy alienado, se me niega mi vínculo con los otros hombres? Porque no pueden hablar, tienen que trabajar, no pueden tener ningún tipo de relación entre ellos. Perfecto, acrecentado por la división del trabajo. ¿Sí? La división del trabajo genera para Marx hombres desconectados de los otros hombres. Yo estoy enfocado en una tarea como si fuera un engranaje más de la máquina, ¿sí? Una tarea repetitiva, monótona, rápida que yo tengo que hacer durante el tiempo que estoy dentro de la fábrica, que me impide conectarme con los otros, ¿sí? Gran parte de esta alienación para Marx es lo que explica que el proletariado durante tanto tiempo haya estado como dormido, ¿sí? Como aceptando esas condiciones de explotación sin hacer ningún tipo de reclamo, ¿sí? Ya vamos a hablar sobre eso, pero como para que lo tengan en cuenta. Y lo último, ¿se produce objetivación? No. El hombre está alienado del producto del trabajo. La mesa no le pertenece. En el capitalismo, a diferencia de esta concepción del trabajo, acá el hombre interfiere en todo el proceso productivo, mientras que acá en parte del proceso productivo. Ese producto, ¿qué nombre le podemos poner? ¿Cómo se le dice en economía? Bien. Perfecto, mercancía. ¿Por qué usamos la palabra mercancía? ¿Qué valor tiene ese? Perfecto. La mercancía tiene un valor de cambio. Si yo soy trabajador y quiero la mesa, la tengo que ir a comprar al mercado como cualquier cosa que se compra y se vende en el capitalismo. Entonces, la mediación entre el producto y el trabajador es el dinero, el salario. El hombre trabaja porque necesita plata para ir a comprar cosas. En la naturaleza, el hombre trabaja para satisfacer necesidades. Entonces, el para qué trabajo también cambia en el capitalismo. Acá yo estoy obligado a trabajar si quiero objetos, si quiero satisfacer necesidades o nuevas necesidades. ¿Sí? ¿Se entendió el concepto de alienación? Bien. Si nosotros nos posicionamos en el concepto de alienación, la alienación es como el concepto más chiquito
que nos permite pensar en qué le sucede al trabajador puntualmente dentro del capitalismo, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos Durkheim, yo les hice la referencia entre individuo y sociedad, ¿no? Podemos poner varios individuos. Durkheim, ¿en dónde se paraba? ¿Qué era la sociedad para Durkheim? ¿Era la sumatoria de individuos? Era algo distinto, digamos. Que una Era algo sumatoria. Perfecto, tenía una naturaleza sui generis, era algo distinto, era algo que funcionaba en el inconsciente de los individuos y coaccionaba nuestra forma de actuar, pensar, ¿se acuerdan? Entonces, ¿dónde se para Durkheim? ¿Qué vale más? ¿O en dónde se tiene que enfocar la sociología? ¿En la sociedad o en el individuo? En lo colectivo, digamos, la sociedad. Bien, en la sociedad, ¿por qué? Porque los individuos para eso somos marionetas de los hechos sociales, o sea, no pensamos, no actuamos más que a través de lo que la sociedad nos enmarca. Marx va a estar en el medio, nos va a dar conceptos para entender el individuo, como el de alienación, y conceptos para entender lo que podemos llamar en sociología conceptos estructurales, esto quiere decir conceptos que están como alejados de todos nosotros y nos permiten entender sociedades, o el paso de una sociedad a otra, ¿sí? Eso como para que lo tengan en cuenta que se está moviendo de lo que decía Durkheim. Bien, ¿alguna duda? Sí. Yo, ¿puedo repetir lo último que tengo mala conexión, se me corta? Sí, que Marx nos va a dar conceptos, entonces, para entender qué le pasa al individuo en el capitalismo, como el de alienación, y al mismo tiempo nos va a dar conceptos para entender la sociedad, ¿sí? Conceptos estructurales que nos permiten entender cualquier sociedad, que es lo que vamos a trabajar ahora, o sea, que no son específicas para el capitalismo, sino yo las puedo trasladar al análisis del sistema feudal, del sistema antiguo, y etc. ¿Sí? Entonces, mientras que Durkheim se posiciona claramente acá, en Marx vamos a ver que hay un híbrido, ¿no? Está un poco allá y un poco acá. Bien. Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué decíamos entonces que el hombre estaba alienado de la naturaleza? Eso me quedó. Porque no se provee directamente de los materiales. O sea, si va a ser una mesa dentro de la fábrica, la busca el burgués. Ah, bien. A la madera, los clavos, las herramientas, lo que sea. Bien, entonces, en el capitalismo, el hombre que está alienado de toda esta forma, ¿en qué se convierte? La máquina. Un poco más específico. ¿En qué se convierte? Parte del sistema productivo. Es la bomba de la cadena. Sí, pero eso es obvio. ¿En un ser irracional, profe? Entonces, en un animal, perfecto. El hombre en el capitalismo, para Marx, se convierte en un animal. El salario le alcanza solamente para subsistir, que dijimos que es la característica de cualquier especie animal, ¿sí? No le alcanza para más nada. Y se le niega el uso de la razón, por ende se transforma de vuelta en un animal, ¿sí? Por eso el trabajo para Marx en el capitalismo es lo peor que le puede pasar al hombre, básicamente, ¿no? Bien. Ahora vamos a trabajar lo que podemos llamar la concepción materialista de la historia, de esto que hoy les mencioné. Si van al texto de Ritzer... ¿Qué escribió, profe, ahí? Perdón. Concepción materialista de la historia. En el texto de Ritzer, como para que se lo puedan agendar, está en la página 177. Esto responde, por un lado, a cómo entiendo yo, si soy Marx, la transformación histórica, y por otro lado,
la perspectiva metodológica también de Marx. Ya dijimos que entonces el cambio de una sociedad a otra se da cuando hay contradicciones, no se olviden de esa palabra, que es la palabra que él toma de Hegel. ¿En dónde estaban las contradicciones? La propia sociedad. Más específico. La forma de trabajar. Bien. En la forma de satisfacer las necesidades materiales. Ya sabemos que las necesidades materiales responden a la forma en la que trabajamos. Entonces, cada sociedad va a tener una determinada forma de satisfacer necesidades materiales. ¿Sí? Cuando eso cambia, se transforma el sistema económico y por ende la sociedad. Siempre las contradicciones suceden en el mundo económico, no nos olvidemos de eso. Y específicamente en cómo los individuos satisfacemos las necesidades materiales. ¿Sí? Materiales de todo eso que ya dijimos, ¿sí? No se olviden, comer, vestirnos, crear bienes para usar, transformar la naturaleza, todo eso son las necesidades materiales. Bien. Entonces, dentro de la concepción materialista de la historia, tengamos latente que nos está hablando de esto, ¿sí? Y hay dos conceptos fundamentales, los vamos a poner en otro color. Yo les dibujo una pirámide porque me parece como lo más sencillo para entenderlo. Hay dos conceptos fundamentales. El de estructura o base económica. Es lo mismo cualquiera de los dos conceptos que quieran usar. Y acá arriba el de superestructura. ¿Por qué una pirámide? Hagamos de cuenta que esto es una pirámide real, ¿no? Un edificio. ¿Qué pasa si todo esto se mueve? Cámbialo de arriba, ¿sí? Ya tenemos la primera noción. La estructura o base económica se transforma y hace que se transforme la superestructura. La superestructura es todo lo que está en el mundo de las ideas. ¿Qué ejemplos se les ocurren? ¿Qué cosas? La política puede ser. Muy bien, la política. Y acá incluimos el Estado, que hago una E con un redondel. El Estado, ¿qué más? ¿La iglesia, profe? Perfecto. La educación. ¿Acá? Todo lo que está en el mundo de las ideas. Política, Estado, iglesia, educación, ideología, leyes, etc. ¿Sí? Entonces, ya sabemos de antemano que cuando cambia la base económica, todo esto se va a transformar. Ya vamos a explicar por qué, en qué sentido y demás. Dentro de la estructura económica hay dos conceptos fundamentales. El primero es el de fuerzas productivas. O medios de producción, es lo mismo. No importa qué concepto quieran usar. ¿Qué son los medios de producción? La maquinaria, Herramientas. Herramientas, El maquinaria. capital. Perfecto.
la propiedad, el trabajo, bueno, los ejemplos continúan, ¿no? Materia prima, insumo, como le queramos llamar, sí, etcétera, ¿no? Son ejemplos. Bien. Ya vamos a volver sobre esto. El segundo concepto dentro de lo que vamos a llamar la base o estructura económica es el de relaciones de producción. Las relaciones de producción básicamente son los vínculos que establecemos los hombres para producir. ¿Sí? Para poner en movimiento la fuerza productiva. ¿Qué tipo de relaciones tenemos los hombres cuando producimos? Se está preguntando acá. ¿Sí? Y en este caso, ¿quién es el dueño de todas las fuerzas productivas o parte de las fuerzas productivas según el tipo de sociedad en la que yo esté? Entonces, dijimos que la sociedad se transforma cuando hay una contradicción en la forma en la que los individuos producimos. La contradicción está acá. ¿Cuál es? Acá, relaciones de producción. Cuando sucede acá una contradicción, se va a transformar todo esto. Ahora bien, recordemos, la pregunta que se está haciendo Max acá es, ¿quién es el dueño de todo esto? Capitalistas. ¿O no? Sí, pero vamos a intentar hacer, por ejemplo, acá, entre el feudalismo y el capitalismo. En el feudalismo, ya lo trabajamos, de paso nos sirve para mover un poco la cabeza. ¿Quién era el dueño de las herramientas? Señor feudal. No, los campesinos, bien. ¿Sí? La C es campesina. ¿Quién era el dueño de las maquinarias? Bueno, no existían así como muy elaboradas en esta época, pero en general. El campesino. Bueno, el capital como moneda no es muy necesario. ¿Quién era el dueño de la propiedad? Los campesinos. Señor feudal. Acuérdense que la medida del poder era la posesión de la tierra. ¿Sí? Por ende, la tierra le pertenece al señor feudal y a cambio de protección había ahí un intercambio con el campesino. ¿Quién es el dueño del trabajo? ¿Por qué? ¿Hay esclavitud? No sé quién me está hablando, esto de los barbijos, chicos, ahí está. ¿Pero se quedaba o había una relación de intercambio? De intercambio, es decir, vos me das protección y yo te doy una parte de lo que yo produzco. ¿Sí? Entonces, o sea, eso también podríamos agregar al producto del trabajo, es del campesino. Pero a cambio de protección yo le doy una parte a las clases ociosas, ¿no? Las clases no trabajadoras. El trabajo, la materia prima, todo eso es del campesino. ¿Quién concentra los medios de producción? El campesino. Ahora bien, ¿el campesino es la clase favorecida o desfavorecida? Porque, ¿qué dato nos está dando eso? Que la propiedad es fundamental para explicar los sistemas de relaciones de clase en el feudalismo. Si nos vamos al capitalismo, ¿quién es el dueño de las herramientas? De las maquinarias. La industria. Del capital. De la propiedad. El trabajo. ¿Por qué la burguesía? ¿Y entonces quién es el dueño del trabajo? ¿De qué es dueño el trabajador en el capitalismo? La fuerza de trabajo. ¿Esto es lo mismo que decir trabajo? No. Yo soy dueño de mi fuerza de trabajo. ¿Qué hago? Sí, es lo mismo. No, no es lo mismo. No, entonces el burgués, lo ves como nada. Yo vendo mi ¿Por qué no es fuerza lo de mismo? trabajo en el mercado y el burgués la compra como si fuera una mercancía. Eso no dice más.
De la misma forma que va y compra materia prima, compra máquinas, compra horas de trabajo. Mientras yo estoy dentro de la fábrica, le pertenezco al burgués. Mi trabajo le pertenece dentro de la fábrica. El trabajo es del burgués también. De lo único que es dueño el trabajador es de su fuerza de trabajo, que la vende en el mercado. Entonces, de la misma forma que se compra y se vende cualquier cosa en el capitalismo, el burgués compra horas. Durante esas horas mi fuerza le pertenece. Me dice qué tengo que hacer, a qué velocidad lo tengo que hacer, con cuánta, etcétera, etcétera, ¿no? El producto, bueno, esto ya es casi obvio, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en el capitalismo? ¿Quién concentra los medios de producción? ¿Quién es el dueño de los medios de producción, la fuerza productiva? La burguesía. La burguesía, usen los conceptos que se llaman burguesía. La burguesía, dice Marx, el sistema capitalista en realidad, por primera vez en la historia, puso en las manos de una sola clase social la totalidad de los medios de producción. Concentró todas las fuerzas productivas. Por primera vez en la historia. Acuérdense que este marco conceptual yo lo puedo usar para analizar cualquier sociedad, como si yo tuviera como un modelo teórico, lo pongo sobre la antigüedad, lo pongo sobre el feudalismo, me sirve para cualquier realidad, entender cualquier sistema, sociedad, economía, como lo queramos llamar. ¿Sí? Entonces, con esa especie de comparación muy rústica, ¿no? Que hicimos, ¿qué información nos está dando sobre los vínculos entre las personas? ¿Cómo son esas relaciones de producción? Esclavizantes. Son disparejas, son esclavizantes. Siempre son relaciones de explotación, dice Marx. Siempre. A lo largo de toda la historia, dice, siempre existieron opresores y oprimidos, dominantes y dominados. No importa quiénes ocupaban cada lugar en la sociedad, siempre existió una clase que oprimía a otra. Por eso, en Marx, es imposible que no pensemos, cuando hablamos de las relaciones de producción, de la forma en la que satisfacemos necesidades materiales que no estén mediadas por esta explotación, de imposición de una clase a otra. ¿Sí? Esta explotación es lo que en algún momento, ya vamos a hablar sobre esto bien, nos lleva a un concepto clave de él, que es el de lucha de clases. Entonces, la historia de la humanidad, dice él, es la historia de la lucha de clases. ¿Qué quiere decir esto? Que las sociedades se han transformado cuando las clases desfavorecidas, explotadas, oprimidas, por medio de las armas, porque piensan en luchas revolucionarias, intentó transformar la forma en la que se produce. Si nosotros venimos del feudalismo, ¿fue alguna de estos dos estamentos o clases, término más? ¿Fue alguna de estas dos clases la que transformó la realidad, transformó la sociedad? ¿Qué les parece? No, fue la burguesía. Bien, fue la burguesía. La burguesía durante el feudalismo, dice Marx, fue la clase revolucionaria. Habla muy bien de la burguesía Marx en ese momento histórico. ¿Sí? Fue una clase externa a las que poseían los medios de producción, ¿sí? Que quería, digamos, transformarse en la clase dominante en términos económicos, y para eso, ¿qué hizo? En términos históricos, ¿qué hizo la burguesía? Para tener más poder económico. Poder político. Buscó poder político, las revoluciones burguesas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Las revoluciones burguesas están en la estructura o en la superestructura. ¿Por qué en la estructura? Porque cambia la base de todo. Pero, por ejemplo, extender los derechos civiles o que el proletariado forme parte del Parlamento, ¿forma parte de esta lógica? No, del mundo de las ideas. ¿Sí?
Estos ejemplos, ¿a qué nos llevan? De esto Marx habla muchísimo en el Manifiesto Comunista, está muy bien explicado, súper descriptivo, para el que no lo haya leído es algo bastante breve y es muy interesante, como era planteando en términos históricos qué fue pasando para que la burguesía se convierta en la clase dominante, pero básicamente la burguesía, para poder terminar de adquirir todo su poderío económico, necesitó cambiar esto también. La burguesía ya tenía un lugar acá abajo, no seamos tampoco ingenuos, ¿no? Ya estaba acumulando dinero, quería más, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo esto? Básicamente que en toda sociedad la superestructura no es neutral. La superestructura, dice Marx, funciona a favor de las clases dominantes. Son elementos que esas clases dominantes necesitan para que esto funcione, siga funcionando, y esa clase explotada siga apaciguada, siga sin querer transformar la forma en la que satisface sus necesidades materiales. La función de la superestructura es adormecer a las clases explotadas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Para Marx, el Estado durante el capitalismo es un Estado burgués. No es un Estado democrático, pluralista, esos conceptos que se usan tanto ahora. Es un Estado burgués que hace todo para que esas relaciones económicas se sigan sosteniendo en el tiempo. Incluso si nosotros vamos a lo que estamos trabajando en la materia, si nosotros entendemos la concesión de los derechos políticos al proletariado en el siglo XIX, Marx nos va a decir, la burguesía se lo dio no porque le gustaba que el proletariado vote, porque era eso o era el comunismo. Digamos, fue la pérdida menor, si se quiere. Entonces, eso es lo que él cree. Una vez que acá la contradicción se hace latente, se hace evidente, entonces ya sabemos que la clase revolucionaria, no importa cuál sea, también va a tener que cambiar esto. ¿Sí? Lo mismo la religión, él dice, la religión es el opio del pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la religión es lo que adormece al pueblo. Es lo que lo mantiene pensando en un mundo por venir, que no lo podemos probar, para que no se enfoquen en el mundo terrenal. ¿Sí? Ese es el pensamiento de Marx. Bien, volvemos. ¿Hasta acá alguna duda? Miren que esto es clave, no se queden con ninguna duda. Sí. Sí. Cuando vos dijiste que la lucha de clases constituía la historia de la humanidad porque eran las clases explotadas, digamos, las que llevaban esa revolución, digamos, ese cambio en la superestructura, o cómo, eso no entendí. No, porque yo no puedo pensar en ningún momento de la historia, dice Marx, en donde no haya existido esa situación de explotación de una clase sobre otra. Toda la historia siempre hubo oprimidos y opresores. Y las transformaciones sociales se van a explicar por esas clases revolucionarias que van a luchar por transformar esta forma en la que se satisfacen las necesidades. ¿Sí? Gracias, profe. Profe, Sí. y digamos, ¿la Revolución Cubana tiene que ver con todo esto? Y claro, Marx no es el único, ¿no? Pero es quizás uno de los máximos referentes de las teorías comunistas. Hubo comunismo, después cuando nos focalicemos un poco en el comunismo puntualmente, no en la crítica al capitalismo, vamos a ver que, o sea, en la práctica existieron un montón de intentos, ¿no? De construir eso que Marx había imaginado. Otra discusión es si... ¿Alguna vez? Bueno, otra discusión es hasta dónde y si se logró o no se logró, digamos. Ya nos vamos a meter específicamente ahí, pero sin lugar a dudas todas las revoluciones, fíjense, la revolución rusa, la revolución cubana, fueron revoluciones armadas, no fueron revoluciones pacíficas en términos de concesión de derechos, no. Vamos, fue un intento brusco de transformar la realidad. Bueno, Marx creía que era la única forma de transformarla, ¿no? Que, por ejemplo, eso que les digo, que me den derechos políticos es algo que me están concediendo para que yo me quede callada. Suponía eso, ¿no? Por eso forma parte de su ideología, mal dicho.
de su análisis científico, él deriva eso, digamos. Lo podemos criticar o no, pero bueno, es una posibilidad. Bien, volvemos a las relaciones de producción. Entonces, ya sabemos que en el capitalismo las relaciones de producción son relaciones de explotación de la burguesía sobre el proletariado. Durante el tiempo que cualquier clase explotada, ¿no? Pero vamos a puntualizar ya en el proletariado. Que el proletariado estaba como calmo, que no reclama sus derechos, es lo que Marx llama clase en sí. La clase en sí. ¿Cómo la llama, profe? Clase en sí. La clase en sí básicamente es cuando todo este sector de la población que es explotado, esta clase social, no es consciente de ser explotado. Siente que lo que le pasa a él nada más. La clase para sí refiere a lo que él llama la toma de conciencia social. Conciencia de clase. ¿Sí? Lo habrán escuchado nombrar 200.000 veces. Es un discurso muy frecuente en todos los partidos de izquierda, por ejemplo. Esta idea de ser consciente de la situación de clase, ¿no? Bueno, ¿de qué nos está hablando esto? Que el proletariado, para poder llevar adelante la revolución, necesitaba pasar de esto a esto, necesitaba ser consciente de que la mayoría de la población era explotada. Acá, por ahí en el discurso, parece como que el proletariado fuera una cosa homogénea y todos trabajaran en las mismas condiciones, y esto en la realidad histórica no fue así. Por eso quiero que quede claro. Había distintos niveles de trabajador proletariado, algunos que arreglaban máquinas, otros que tenían ese trabajo forzoso, espantoso, ¿no? Que es el que más se conoce dentro de la fábrica. Había distintos niveles, no todos vivían igual. ¿Sí? Pero sí lo que tienen en común las clases es el ser explotado. Entonces, la clase revolucionaria, cuando se convierte en una clase para sí misma, genera lo que se llama conciencia de clase. Sin conciencia de clase es imposible llevar adelante una revolución, ¿no? Una vez que esta clase es consciente de ser explotada, se va a llevar adelante lo que él va a llamar la revolución del proletariado. Que ya lo expliqué, él imagina una revolución armada. Y la revolución del proletariado va a ser para generar una transformación ahí y llegar a un sistema comunista. ¿A un sistema, profe? ¿Cómo? ¿A un sistema cómo? Comunista. Ahora bien, esa revolución, él no imaginaba que iba a ser una revolución aislada. Él imaginaba que progresivamente en esa toma de conciencia, por ejemplo, los obreros de las minas, en general, iban a decir, ah, mirá, el de la otra mina le pasa lo mismo que a mí. Entonces iban a empezar a sindicalizar, primero por sectores productivos o por rama de actividad, hasta convertirse en partidos políticos a nivel nacional, y él imaginaba, de hecho él fue mentor de las internacionales socialistas, que él imaginaba que esa revolución iba a ser en el mundo entero, de forma simultánea, lo cual obviamente ya sabemos que nunca pasó, ¿no? A partir de acá para arriba, digamos, en su teoría era parte imaginada, ¿sí? De lo que él suponía que iba a suceder con el capitalismo. Él estaba convencido de que esto iba a pasar, eso quiero que se entienda, ¿no? Y básicamente el manifiesto comunista, que es el texto que le dije, que es un manifiesto, es un panfleto político, digamos, no lo pensemos de otra forma, es muy interesante pensando que él lo escribe para el proletariado, digamos, para que sean conscientes de que pueden llevar adelante una revolución de escala internacional, ¿sí? Él intenta construir esa conciencia de clase a partir del discurso político, ¿no? Bien, ya conocemos en la realidad empírica, las revoluciones han sido por países, ¿sí? Profe, Sí. ¿en qué punto empieza a ser solamente teoría de Marx y no realidad? Cuando Sí, la revolución comenzaron a proletariada. sindicalizarse.
desde la revolución del proletariado. Pero entonces Sucedieron la revolución del revoluciones, pero no... proletariado, ¿Cómo? lo que no me quedó claro es si esto de que comenzaron a sindicalizarse y se convirtieron en partidos políticos de verdad pasó o es teoría de lo pasó, que sí, podría sí haber pasó. pasado. Ah, ok. No, pasó. Existieron internacionales socialistas, o sea que básicamente eran agrupaciones internacionales de trabajadores. Eso sí existió, lo único que podemos segmentar es que las revoluciones que se llevaron adelante, que fueron armadas, fueron locales, o sea, por países, nunca existió una revolución de escala internacional como él imaginaba. Y bueno, el sistema comunista también se creó en esos países en los cuales hubo revoluciones hasta cierto punto, y ahí ya vamos a adentrarnos en eso. Si nosotros nos paramos sobre todo esto, ¿qué es lo que posibilita que la burguesía se haya adueñado de todos los medios de producción? ¿La existencia de qué? Que no existía antes. ¿El dinero? Desigualdad. ¿No? ¿Qué dijeron acá? No. ¿Para qué quiero el capital? ¿Para qué quiero dinero? ¿Para reinvertirlo? Sí. Para tener poder. Sí. Para pertenecer a otra clase. Para pertenecer. No, eso es como muy, no, vamos, pensemos con clave marxista, ¿no? ¿Puedo ¿Qué es lo repetir, que profe? posibilita que yo diga, esto es mío, 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 y a vos no te queda nada? La propiedad privada. Esto es posible por la existencia de la propiedad privada en el sistema capitalista. Alguien dijo, esto es mío, y ahí empezó el problema, ¿sí? Si nosotros pensamos en la concepción esa natural que habíamos trabajado del trabajo, ¿esto sería de alguien en específico? No, o sea, estaría como distribuido en función del interés de cada individuo. Eso imaginaba Marx que iba a ser el sistema comunista. Volver a esa concepción del trabajo en estado más natural, donde nosotros elijamos lo que querramos hacer, en donde existe una especie de trueque con las personas a cambio de cosas que yo necesito para producir lo que yo quiero. Eso imaginaba Marx. Entonces, ¿qué tiene que desaparecer para que haya comunismo? Lo primero que tiene que desaparecer. La propiedad privada. Supone la eliminación de la propiedad privada. Ahora bien, yo llevo adelante la revolución del proletariado, ¿no? Y la burguesía va a decir, bueno, sí, toma mis cosas. Se va a resistir la burguesía, dice Marx. Entonces, un primer momento de ese Estado comunista va a ser lo que él llama la dictadura del proletariado. Y ahí está la cuestión histórica que preguntaban hoy en el Zoom. ¿Sí? No es que yo voy a pasar de expropiar todo, bueno, digamos, hay un momento en donde va a haber una tensión de las clases adineradas que no van a querer dejar de tener sus cosas. Dictadura del proletariado supone un Estado proletariado fuerte, ¿sí? De esos que trabajamos allá por el siglo XVI, ¿no? Un Estado fuerte. ¿Por qué? Y porque yo tengo que sacarle primero a esa clase todo lo que tiene acumulado, a la fuerza, además. ¿Sí? Ahora bien, ¿el Estado para Marx debe existir? Sí. Evidentemente sí. ¿Por qué no? Porque era la herramienta de la burguesía para mantener las cosas votadas. Bien, no de la burguesía, en general. Son las herramientas ideológicas que tiene la clase dominante para sostenerse en una situación de poder con un otro, ¿no? De dominación con un otro. Entonces, ese Estado, para Marx, el comunismo en algún momento tenía que desaparecer, que es lo que nunca pasó, los comunismos reales, ¿no? Fíjense que a todos los comunismos reales los tildamos precisamente, o tienen las características de esos poderes centralizados con esas grandes figuras políticas, esos grandes Lenin, el Che Guevara, Fidel, tenemos un montón de ejemplos, en donde claramente identificamos un sector político que es dueño del Estado, etcétera, etcétera. Entonces, en el pensamiento marxista, el Estado no tiene que existir porque sigue generando desigualdad.
El comunismo, ¿qué tiene que eliminar entonces también además de la propiedad privada? No. Más puntual. No. Las contradicciones. La clase social. Eliminar las clases sociales. Si yo quiero eliminar la desigualdad social, quiero eliminar esa situación de dominación de una clase por otra que a lo largo de toda la historia existió, claramente el Estado tiene que desaparecer, porque el Estado garantiza la explotación de una clase sobre otra, igual que la política, la ideología y todo aquello que pusimos en la superestructura, ¿no? Él considera que eso era algo necesario en un momento de la conformación del Estado comunista, pero en algún momento tenía que desaparecer. Bueno, ya sabemos claramente que nunca en la práctica sucedió, ¿no? Bien, ¿alguna duda, pregunta, algo que no se haya entendido? Creo que no me olvidé de nada. Profe, yo quiero pasar en blanco esto del comunismo. ¿Se puede? Sí. Que ¿Sí? bueno, que surge el comunismo, que el primer momento es la dictadura del proletariado, que es, digamos, que sacarle toda la acumulación a los capitalistas, ¿no? Expropiarle las propiedades, expropiarle las cosas, los objetos que poseían las fuerzas productivas, para que entonces nadie pueda ser dueño y acumularlas. Ah, bien. ¿Sí? Pero, La profe, dictadura tenía que estar vigente mientras se sucede ese proceso de quitarle a la clase lo que le poseía. Y además de eso, es eliminar las clases sociales, lo que quiere el comunismo. Claro. Para eliminar las clases sociales, obviamente, esto desaparece. Y esto desaparece. No hay más contradicción, no es que desaparece. Esto sigue funcionando, pero no en términos de posesión, sino en términos de esa concepción de la naturaleza en estado natural. Pero esto sí desaparece, no tiene que existir más esto. Porque esto funciona a favor de un sector de la sociedad. Pero ahora, lo importante es retener aquello, la eliminación de la propiedad privada y la eliminación de las clases sociales. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Nada? Bueno, próxima clase, el martes que viene, van a leer Weber. ¿Sí? Está todo, bueno, colgado, no tengo acá a mano nada. Trabajan Weber con Gustavo, y acuérdense que la clase del jueves, el horario elegido quedó el viernes, creo que de 10 a no me acuerdo qué hora. Está en el entorno virtual, lo avisó Flor, así que se controlan por ahí. Gracias por venir y gracias a los que están conectados. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, chicos. Profe, chau, chau. Chao. Muchas gracias.